probando la trilla. Ahora estamos por medir la humedad. Si no sé cuánta humedad tiene, estamos midiendo la humedad, así que ya los dejamos con el video. Ya seguimos el video, gente. Gente, acá seguimos. Vamos a ver, medir humedad, como ya dije antes. Miren, prácticamente nada. No pierde, tira alguno, no tanto. No tira, pero no tira casi nada. ¿Dónde hay un gran mar loco? Miren. Yo también me lo. Gente, ya sé.
gente, espero que les haya gustado este video de cosecha. Va, probando a ver si está. Tiene 16 de humedad. Así que no vamos a ir, pues si no hubiéramos ido. Así que hasta acá vamos a terminar el video. Miren el atardecer, la verdad. Así que espero que les haya gustado. Lo único que tienen que, si les gusta este video, denle like, no se olviden de darle like y suscribirse. Y nos vemos en un próximo video.